Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es una bendición estar juntos para poder alabar a nuestro Señor, para poder buscarle con todo nuestro corazón. Este día, domingo 13 de junio. 13 de junio, el Señor está dándonos unos días más en esta tierra para poder estarle sirviendo. Gracias por estar reunidos aquí, mis amados hermanos. Gracias a todos los que estamos ahí conectándonos. Estamos ya entrando. Doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Gracias por estar aquí en esta mañana. Vamos a comenzar con palabras de oración y quisiera que usted me acompañe, por favor, en este día. Vamos a orar. Oh amado Padre Celestial, te damos las gracias una vez más este precioso día, este domingo, Señor, que tú nos das para poder buscarte, agradarte, Señor, ver en tu palabra qué cosas nos quieres enseñar, cosas, Señor, quieres mostrarnos. Estamos sumamente agradecidos por tu voluntad perfecta, por tu amor para con nuestras vidas. Y ahora te suplicamos que nos ayudes a estudiar, Señor, tu palabra, aprender de ella. Gracias a todos los hermanos que están reuniéndose, están participando de este culto. Señor, te pedimos ahora que tú bendigas este tiempo, bendiga, Señor, a cada creyente que ha entrado a buscarte, Señor, con todo su corazón. De igual forma, Señor amado, oramos por nuestro país. Danos tranquilidad, dirige, Señor, a quienes serán los nuevos gobernantes, Señor, de nuestra patria. Dale, Señor, la sabiduría necesaria para hacer sobre todo tu plan perfecto y tu voluntad. Padre, no queremos dejar pasar este tiempo de oración y recordar a Charles y Blanca por la salud de ellos. Señor, restaura sus vidas, ayúdales a mejorarse, que ellos puedan, Señor, ir saliendo de los problemas de salud que tienen en estos días. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso. Siempre nos guardas, siempre nos cuidas. Te pedimos que tú nos ayudes en todas estas cosas, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar reunidos aquí en este tiempo, en este momento de domingo, nuestro culto. Vamos a estar, hermanos, ahora acercándonos a la escuela dominical. Vamos a ir a estudiar la palabra de Dios. Vaya buscando en sus Biblias, por favor. Busquen en sus Biblias el libro de Isaías, el capítulo 35. Libro de Isaías, el capítulo 35. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Yo también aquí me voy a ubicar, tener mi Biblia abierta, lista para poder aprender el día de hoy. Y hoy día hemos titulado a la enseñanza que tenemos en el libro de Isaías: fragilidad humana y poder divino. Fragilidad humana y poder divino. Siempre este es un asunto interesante para poder nosotros aprender de la palabra. Son dos contrastes. El hombre es frágil, Dios es todopoderoso, y eso vamos a ir viendo hoy día en el libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 35, el primer verso, la palabra del Señor nos menciona y nos dice lo siguiente aquí: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá, dice aquí la escritura, profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago
Dios mismo vendrá y os salvará. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es lo que la Escritura aquí nos dice para cada uno de nosotros. Y veamos, hermanos, veamos este tema sobre nuestra fragilidad y el poder divino para con su pueblo. Una vez más entraremos a la presencia de Dios y vamos a estar pidiéndole que Él nos ayude. Nuestro Padre Celestial, te estamos sumamente agradecidos por este tiempo, este momento maravilloso, Señor, en el cual podemos acercarnos a ti. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, que podamos ver las verdades, Señor, que tú necesitamos aprender. Las cosas, Señor, que tú deseas que nosotros conozcamos para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Muchas gracias porque ella continuamente nos edifica y nos ayuda a ser más como tú. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este precioso pasaje vamos a aprender diversas cosas que Dios quiere enseñarnos. Una de las grandes cosas que vamos a estar aprendiendo en este tiempo es sobre nuestra fragilidad humana. Ahora, hermanos, el pasaje comienza diciendo y hablando sobre el futuro glorioso de Israel. Ciertamente, hermanos, este pasaje no está dirigido a, vamos a decir, en forma directa a la iglesia, pero obviamente si está hablando del pueblo de Dios, esto nos involucra, nos importa a nosotros. Lo que dice, hermanos, es que en algún momento el desierto de la vida, ¿no? La soledad, el yermo, perdón, se gozará y florecerá como la rosa. Hermanos, Dios promete hacer florecer, desarrollar, producir gozo, dar compañerismo a la vida del pueblo de Dios. Y verso 2 dice que va a florecer la vida del pueblo de Israel profusamente, o sea, con grandeza, con mucha intensidad. También hablando de la soledad y la tristeza, dice el verso 2, también se alegrará, cantará con júbilo, la gloria del Líbano se le dará, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y obviamente el pueblo de Israel carece de esas cosas. Aún en la actualidad carece de poder ver la gloria de Dios. Y ahí hay una descripción, hermanos, de cuán frágil es la vida humana viendo al pueblo de Israel. Cuán frágil, hermanos, cuán débil puede ser la vida del pueblo de Dios. Los versículos que continúan nos van a ir revelando la fragilidad humana, obviamente ahí en el pueblo de Israel. Cuán frágil Israel puede ser. Versículos 3 en adelante. Mire, y aquí quiero que usted y yo entendamos que estas son palabras de Dios. No es, mis queridos hermanos, el pensamiento de Isaías. No es el pensamiento de un ser humano, las conclusiones a las cuales él ha llegado después de observar la vida. No, son cosas que Dios está diciendo, ha puesto aquí en su palabra a través del profeta Isaías. Y una de las primeras cosas que dice, fortaleced las manos cansadas. Como seres humanos, como hombres naturales, aun cuando fuéramos parte del pueblo de Dios, cada uno de nosotros, como dice aquí la palabra del Señor que estamos estudiando en este tiempo, que nos cansamos, que nuestra mente se pone floja, se debilita, se pone ociosa a veces.
Es la palabra rafé que usa aquí Dios para poder hablarnos ahí, hablando al pueblo de Dios en el hebreo. Le dice que una persona se debilita. Naturalmente el ser humano se va a debilitar, se va a cansar, como dice aquí el texto. Y dice, las manos cansadas. ¿No? Está hablando de aquel medio principal que nosotros utilizamos para ejercer poder. Nuestras manos nos sirven para casi todo. Desde muy temprano nos vamos a levantar de la cama, nos apoyamos en la cama, nos sostenemos para levantarnos, nos empujamos, nos lavamos la cara con las manos, nos limpiamos los dientes de muy temprano, luego salimos a desayunar. Y comemos con las manos y salimos a trabajar y nuestras manos tienen fuerza y energía. Pero las manos del ser humano, aún las manos del pueblo de Dios, como dice aquí la escritura, pueden cansar, pueden cansarse y se cansan, se debilitan. Aunque pueda haber energía física, a veces desánimo en nuestra mente, desánimo en nuestro corazón, hace que nuestras manos se debiliten, aflojen su energía. Pero Dios nos manda en nuestra humanidad. Podemos estar cansados, podemos estar ahí sumamente debilitados, ¿no? Con ganas de no hacer nada, pero la palabra de Dios nos anima en la primera parte del versículo 3. Fortalécete. ¿No? Toma fuerzas. Hermanos, la palabra principal es acá como abrázate, atrapa la energía de Dios. Otro término que utiliza aquí el profeta respecto a nuestras vidas y nuestra humana debilidad. Ahí está, justamente ya mencioné, dice, afirmad las rodillas endebles. Uno de las grandes cosas que nos ayudan a caminar es las rodillas, esta articulación ahí entre la pierna y el muslo. Y es la que básicamente sostiene gran parte de nuestro cuerpo. Es muy interesante cómo ha sido diseñada nuestra rodilla, ¿no? Tenemos ahí los huesos grandes que se unen, ¿no? Con otros dos huesos chicos abajo, y en medio hay una tremenda articulación llamada rodilla. Una de las cosas que el ser humano, con el uso continuo del caminar, del saltar, de la vida diaria, del aguantar el peso, las rodillas pueden, como dice aquí, debilitarse. Nos debilitamos. ¿Y de qué habla el texto aquí cuando habla de las rodillas endebles? ¿Qué es una rodilla endeble? Hermanos, como les dije, la rodilla es una articulación así como el codo que va moviéndose continuamente. Y tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, nuestras rodillas, como dice la palabra hebrea, kashal, la palabra hebrea kashal, nuestras rodillas van a estar debilitadas, van a estar temblando, van a estar debilitándose. Quiero animarle a cada uno de ustedes a considerar en sus vidas personales. Va a haber momentos en nuestra vida por nuestra humana fragilidad, así como nuestras manos se pueden cansar, el poder que tenemos para hacer las cosas se pueden cansar. Así igualmente, hermanos, nuestras rodillas pueden comenzar a muñequearse, a tambalear, a oscilar debido al uso y al cansancio. Es, hermanos, como cuando el deportista, el jugador de fútbol, varones hemos tenido experiencia acá, especialmente en el Perú, hemos corrido tanto, hemos gastado tanto la energía que tenemos ahí, y de pronto comienza a calambrarse las piernas, comienzan a temblar los tobillos igual, y uno se desestabiliza. Hermanos, el ser humano, aparte de cansarse, de perder su fuerza,
también, como dice aquí, comienza a desestabilizarse, a tambalear, a oscilar la vida. Somos humanos. Y en medio, querido creyente, en medio de tantas dificultades en estos días, tantos problemas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, no solamente por asuntos de pandemia. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, luchamos con nuestras propias dificultades ahí en casa. ¿Cuántos de nosotros no tendremos problemas con nuestros hijos? Problemas ahí en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras relaciones esposo-esposa. Negar esto, hermanos, sería engañarnos a nosotros mismos, mentirnos a nosotros mismos. Y la verdad no estaría en nosotros, como dice el Nuevo Testamento. Si decimos que no hay pecado, y eso a veces no puede ponernos tambaleantes, debilitarnos, oh hermanos, nos engañamos y mentimos. Pero ¿qué dice Dios? Así como nos cansamos y nos dice, fortalécete, toma fuerzas a las rodillas que están endebles, que están desestabilizadas, y nuestras vidas están tambaleando. ¿Qué dice Dios? Afírmate, afírmate y afírmate, ponte alerta. Si has comenzado a tambalear, ponte alerta. Anímate, es la idea. La palabra hebrea amatz aquí indica que tú puedes ponerte de nuevo con firmeza. Y hermanos, podemos hacer en nuestras vidas. Es imposible, hermanos, ah, negar que somos frágiles. Sí, nos vamos a cansar. Sí, nos vamos a debilitar. Y humanamente esto pasa, hermanos, en nuestras vidas. Imagínate nosotros hoy día en medio de todas estas dificultades que estamos atravesando. De repente te ha dado el COVID. Has perdido tu trabajo. Encima los problemas familiares están ahí en casa, no se han arreglado. Hay mucha oposición a tener una buena vida cristiana. ¿Cómo no hemos de sentirnos cansados y débiles? Pero Dios nos dice, fortalécete, afírmate. Aunque hay debilidad, hermanos, aunque somos frágiles, Dios nos anima a hacer estas cosas. Y Dios no está desconociendo, hermanos, nuestra humana fragilidad. Verso 4, avanzamos, hermanos, ahí en las escrituras para seguir aprendiendo de nuestra fragilidad. Decid a los de corazón apocado. ¿Qué es un corazón apocado? ¿Qué está diciendo Dios en cuanto a nosotros? Que a veces, hermanos, el centro de nuestro ser, ahí donde tenemos toda la energía, va a comenzarse como a hacer agua. Hermanos, nuestro corazón, en el sentido que habla aquí la escritura, no está hablando del órgano, el cual late con fuerza, hermanos, y lleva la sangre y da energía a todo. Pero está hablando, hermanos, del centro de nuestro ser. Que nuestro corazón, que aquel lugar donde está toda nuestra mente, todo nuestro corazón, donde surge nuestra energía, donde surge nuestro esfuerzo, donde está nuestro deseo, donde está nuestra voluntad y nuestros pensamientos, hermanos. Ahí, hermanos, puede apocarse, puede diluirse, es la idea. El término apocado aquí es la palabra hebrea mahar, que vamos a decir que se hace líquido, que puede fluir. El corazón, hermanos, a veces, el centro de nuestro ser, se desanima, ¿no? Hay momentos en la vida, hermanos, en que decimos, ya no más, ya no quiero más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios una vez más aquí? Otra palabra que nos dice en nuestra fragilidad, Dios, esfuérzate. Tu corazón está desanimado, debilitado, tu corazón está apocado, como dice aquí el texto, se ha hecho agua, no está con la energía y la fuerza que necesita. Esfuérzate. Una vez más nos indica esta palabra como que debemos abrazarnos
abrazarnos a Dios, abrazarnos a las promesas de poder alentarnos pensando en nuestro. Esfuérzate y no temáis. Ese es otro aspecto, hermanos, en cuanto a nuestra humana fragilidad. Nosotros nos caracterizamos, hermanos, por tener temor. Y Dios lo dice aquí, ¿no? Dios lo dice, aparte de que nos cansamos, nos debilitamos, muchas veces podemos desanimarnos, pero también, hermanos, podemos atemorizarnos. Y esto, hermanos, puede pasar con el pueblo de Israel, como está diciendo aquí Dios, que está ocurriendo, pero que también, hermanos, puede pasar hoy día con la iglesia, que puede estar atemorizada. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no estaremos considerando temor en nuestras vidas? Ciertamente, hermanos, no debemos olvidar que Dios siempre está a nuestro lado. Pero podemos caer en la tentación de tener temor. Este temor moral, no nos podemos amedrentar, nos podemos aún espantar, hermanos, en esta vida de las cosas que vienen a nosotros, que vienen a cada uno de nosotros. No temáis, nos dice nuestro buen Dios, y aquí el profeta Isaías. Tú y yo va a haber momentos en que podemos cansarnos, debilitarnos, desanimarnos y atemorizarnos. El temor, hermanos, es un asunto sumamente peligroso. Al único que podemos y debemos tener temor es a Dios. El temor muchas veces nos va a impedir de hacer cosas y de actuar. A veces el temor va a paralizarnos, mis queridos hermanos. No sé si alguna vez has escuchado que dan ataques de pánico. Puede ser que una persona en medio de una catástrofe, en medio de una tragedia, en medio de un momento intenso de problema y dificultad, hay personas que se quedan como congeladas. Y el temor hace eso en nuestras vidas. Y el temor puede congelar nuestras vidas espirituales. Hermanos, estamos pasando un año y un poco más, hermanos. Casi más de un año y medio ya que hemos tenido este tipo de cosas y presión en nuestras vidas. Y puede ser que algunos creyentes hayamos quedado paralizados en nuestra vida espiritual. Así como alguien entra en un ataque de pánico y se queda inmóvil y no sabe qué más hacer. El temor, hermanos, es muy peligroso para nuestras vidas. Puede totalmente inmovilizarnos para hacer lo que debemos de hacer. Puede inmovilizarnos para hacer lo que podría ayudarnos a mejorar o a restaurar, mis amados hermanos, nuestras vidas. Muchas veces el temor en la vida causa, hermanos, algunas tragedias a nosotros mismos y prejuicios de los cuales queremos huir o estamos atemorizados por ellos. Pero el temor, hermanos, que nos embarga, que nos envuelve, hermanos, es sumamente peligroso. Pero Dios dice, hermanos, en medio de todo, quiero repasar un poco cada uno de los textos que hemos leído aquí. Nos dice, tú estás cansado, fortalécete. Tú estás endeble, afírmate. Tú estás con el corazón apocado, esfuérzate o desanimado. Tú estás con temor, ¿qué dice? No temáis,
Pero dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Una consideración, ¿por qué yo no debo temer? Mira, es lo que está diciendo. Cuando está diciendo el texto, he aquí, mira, eh, eh, tienes que cambiarla, hermanos. Una de las cosas que a veces hay cansancio, hay debilidad, hay desánimo en la vida, hay temor en la vida, es porque hemos dejado de mirar en el sentido y en la forma correcta. Nuestra fragilidad humana va, vamos a decir, a magnificarse y va a manifestarse cuando dejamos de mirar. El término he aquí, puedes subrayar en tu Biblia, he aquí, es una sola palabra hebrea. He aquí, hermanos, aparece como dos palabras, he aquí. Pero en el hebreo es una sola palabra y es la palabra kinne. Kinne. La idea es, mira, mira aquí. Una sola palabra te dice, tienes que mirar aquí. Y mira bien. Y la idea no solamente, no, mira bien, necesitas mirar. Hermanos, el problema en nuestra vida, cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados, cuando hay desánimo, cuando hay temor en la vida, es que no estamos mirando bien. ¿Y qué nos anima aquí el profeta a mirar? He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Oh, hermanos, Dios viene con el pago, como dice aquí en el texto, ¿no? Dice, viene con retribución, con pago, y hermanos, la Biblia nos garantiza para poder superar todas estas cosas del cansancio, la debilidad y el desanimarnos y el atemorizarnos, que necesitamos mirar a Dios. Porque Él es, hermanos, el que finalmente va a vengarse. El término retribución, exactamente, hermanos, el término significa más venganza. Hermanos, a veces nosotros podemos estar andando en la vida intensos porque hay gente que nos aprovecha, hay gente que nos maltrata, hay gente que nos insulta. Y aún, hermanos, como dice, a veces los enemigos van a ser los propios de tu casa. Dice así la Escritura, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Y a veces, hermanos, personas a quienes apreciamos nos hacen daño, no nos ayudan, no nos edifican, nos maltratan. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Te vas a cansar? ¿Te vas a debilitar? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a atemorizar? No, hermano. Y tampoco pienses, bueno, yo no puedo hacer nada contra esto, contra este abuso que están haciendo en mi vida, contra todas las cosas que ve. Este gobierno no me da nada, no me ayuda. Tranquilo. Deja a Dios la venganza. Deja no solamente a Dios la venganza, pero déjale el pago. Mira lo que dice el texto. Yo te animo, abre tu Biblia si no estás abriendo tu Biblia. El verso 4. He aquí vuestro Dios, tu Dios, mi Dios, viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo, Él mismo, no otro, no va a enviar a un ángel, no va a enviar otro tipo, no va a enviar otra persona, pero Dios mismo vendrá. Y Dios mismo nos salvará. Qué maravilloso Dios tenemos. Somos frágiles, es verdad. Que nos cansamos, es verdad. Que nos debilitamos, nos ponemos endebles. Nuestro corazón se apoca, se desanima y a veces tenemos miedo en la vida. Pero fortalécete, pero afírmate, pero esfuérzate y no tengas temor, porque Dios mismo va a arreglar aquellas cosas
injustas, las injusticias que han venido a tu vida. Pero también Dios mismo vendrá y te dará el pago respectivo para el bien y la forma correcta en que hayas reaccionado en medio de las pruebas y de la dificultad. Maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no hemos de amarle? ¿Cómo no hemos de servirle? Hermanos, ver nuestra fragilidad humana nos ayuda a considerar que tú y yo necesitamos de Dios. Pero como dice el texto, he aquí, necesitamos mirarle. Mucho de nuestro desvío mental, nuestro desánimo, nuestra pena, hermanos, es cuando dejamos de mirar a nuestro Dios. Él mismo vendrá, dará el pago respectivo y nos salvará. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando Dios viene, cuando Dios entra a nuestra vida? Aquí viene, hermanos, esta parte preciosa de ver el poder divino de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder divino de Dios? Él restaura, hermanos. Él aquellas cosas que están en nuestras vidas de repente cansadas, debilitadas, con temor, con desánimo. Dios comienza a restaurar. El texto es precioso. Después de decirnos estas cosas, que Él mismo vendrá y nos salvará y dará el pago respectivo. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino. Ya me emocioné al leer este pasaje, pero Dios, hermanos, restaura la vida del ser humano. Versos 5 al 7 nos habla, hermanos, y habla específicamente al pueblo de Israel, que un día Dios va a restaurarles físicamente. Y hay dos áreas grandes en el área física. Les va a restaurar en el área personal. Cuando Dios llega a la vida, y cuando Dios llegue a la vida del pueblo de Israel, hermanos, ya ahí, cuando venga al milenio para cumplir todas las promesas con Israel, y Dios esté gobernando para ellos, dice, hermanos, que en forma personal va a hacer que los ojos de los ciegos sean abiertos, los oídos de los sordos se abrirán y el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Hermanos, Dios restaurará al pueblo de Israel en manera física, ciertamente, pero también, hermanos, no solamente física, pero en el lado personal, hermanos, habrá un área que desarrolle en sus vidas. También, hermanos, su entorno, no solamente, el área personal, pero también su entorno. Porque miren, aparte de corregir la ceguera en algunos, porque esto es área física, los oídos, o sea, las debilidades humanas van a acabar. Como seres humanos, los judíos en esos tiempos van a olvidarse de cualquier defecto o tara física, enfermedad, todo esto va a desaparecer. Pero no solamente eso dice también que las aguas serán cavadas en el desierto. Hermanos, hoy día la creación, el lugar donde nosotros habitamos y moramos, no es el planeta, no es la creación primaria original de Dios, donde todo andaba en armonía, con el control soberano, divino de Dios. Nuestro universo en general, hermanos, está en una continua destrucción y se ha vuelto hostil al ser humano. Hay belleza por causa de Dios y la creación. Pero, hermanos, naturalmente nos surgen
plantas frutales en la tierra. Hay que hacer esfuerzo. Naturalmente, hermanos, el desierto no florece. Tiene que haber fuerza y esfuerzo de Dios para que las cosas se cambien y modifiquen. Pero Dios, hermanos, un día en el futuro va a restaurar estas cosas físicas alrededor nuestro. Y aquí hablando a Israel les dice, ¿qué más hará ahí? Dice que aguas van a ser cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. El lugar seco se va a convertir en estanque, ¿no? El lugar seco se va a convertir en una especie de lago, ¿no? Un lugar donde, una laguna, un gran foso de agua, donde antes había arena. El sequedad, la tierra que está ahí desierta, ¿no? Se va a convertir en una fuente, cuando dice manadero, un manantial. Donde se ve seco, agua va a salir de la propia tierra. Hermanos, cuando nosotros leemos la profecía y lo que Dios ha ofrecido a Israel, hermanos, gran parte del desierto, hasta más o menos Irán, Irak, va a ser lo que Dios ha prometido dar a Israel como su nación, como su territorio. Imagínate, hermanos, gran parte de este desierto que hay por esta zona, creo que está comprendido aún el desierto del Sahara. Pero un día, hermanos, ahí va a haber agua. Dios va a restaurar de tal manera la tierra, el lugar donde vivimos, que se va a convertir en un lugar floreciente. Y ahora en estos lugares, pues es lugar de morada de chacales, donde hay cuevas, donde solamente viven animales salvajes, ¿no? Tanín es el término para la traducción de chacal. A veces se habla y se usa esta palabra para describir un monstruo marino o monstruo terrestre, y se usa para una serpiente marina o un chacal, estos animales ahí parecidos a lobos, ¿no? Pero tienen esta idea, donde viven solamente bestias, ¿no? Animales ahí salvajes. Pero ya no va a ser la morada de estas bestias en solamente cuevas. Será en un lugar, dice, cómo Dios va a restaurar, un lugar de cañas y juncos. No va a estar en un lugar seco, árido, sino en un lugar donde hay bastante humedad, donde hay bastante caña, bastante junco. Habla este junco, es el papiro. Las cañas son especie de tubos, ¿no? Huecos. Hay una especie de planta en la sierra aquí en el Perú, en la sierra central por Huancayo, La Oroya, a veces le llaman turuna, pero donde hay agua crece esto. No son delgaditos y crece donde hay bastante agua. Y eso Dios, hermanos, va a restaurar. Va a restaurar Dios. No solamente Dios va a restaurar el entorno personal, nuestra vida física, la vida física de la gente, del pueblo, pero también, hermanos, el entorno. Nosotros como iglesia, hermanos, como pueblo de Dios, un día Dios cambiará totalmente nuestros cuerpos físicos. Para nosotros la iglesia, hermanos, va a ocurrir en el momento en que Jesucristo venga por la iglesia, el rapto. Hermanos, que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ir a la gloria de Dios, a vivir en la presencia continua de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto personal que hoy día vivimos, este cuerpo decadente que envejece, este cuerpo decadente que se enferma, hermanos, y este mundo el cual también vivimos, hermanos, va a comenzar a iniciar una transformación. Y obviamente juntamente, hermanos, con el milenio, cuando la iglesia vuelva con Cristo Jesús, disfrutará de estos cambios que Dios hará en la creación aquí en la tierra. Mis amados hermanos, qué tremendo es el poder para poder restaurar. Hermanos, Dios espera un día restaurar al ser humano todo su aspecto físico, todos aquellos deterioros que hemos recibido como causa y consecuencia del pecado y todas aquellas cosas que en nuestro pecado han afectado a la creación.
Todo eso Dios tiene el poder para restaurar. Hemos visto nuestra frágil humanidad, pero qué tremendo es el poder de Dios. Y ahora, mi querido creyente, querido hijo de Dios, no solamente quiero que veas lo glorioso del cambio físico que Dios puede hacer, pero también quiero que mires en esta noche el cambio espiritual que Dios hará en Israel, que Dios puede hacer hoy día en tu corazón. Cuando Dios viene y cuando Dios salva, como ya hemos leído en el texto, pero miren lo que dice versículo 8. Voy a leer a partir del versículo 8. Y hay un cambio espiritual en la gente. El texto nos dice, habrá allí calzada y camino. Hermanos, Dios va a poner un sendero recto, un sendero bueno, un sendero, hermanos, que camine, como dice aquí, que vaya en santidad. Oh, mis queridos hijos de Dios hoy día, nosotros que creemos en Cristo, apreciado hermano, cuán difícil y cuán triste es caminar en este mundo. Todo camino, todo sendero del hombre, toda dirección del ser humano no está cubierta de santidad, sino de pecado, de iniquidad. Mucha de nuestra vida en este mundo está plagada de malicia, de envidia, de rencor, hermanos. Cuán difícil es vivir en este mundo. Pero hermanos, Dios ha ofrecido, cuando Él viene y salva en la vida del Hijo de Dios, del creyente, y cuando restaure a Israel en el futuro, hermanos, que Dios va a poner una calzada, un camino, una dirección, un camino de santidad. No pasará por el inmundo, dice, sino que Él mismo estará con ellos. Para el pueblo de Dios hoy día, a los que hemos creído en Cristo Jesús, el que anduviere en este camino, y recuerda, ¿ya? Por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Voy a leer la última frase. Pero hermanos, Dios restaura nuestras vidas espirituales. Nos da un sendero de santidad, un camino de pureza en la vida, tanto hoy día como lo hará con Israel en el futuro. Pero el Evangelio de Cristo, la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, nos marca un camino en Cristo Jesús que nos permite andar en santidad y que no va a permitir, hermanos, por más torpes que seamos, por más pecadores que seamos, hermanos, que nosotros nos extraviemos en esta vida. Esa es la bendición que tiene el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no se va a extraviar por más que nos falten habilidades. Y Dios, hermanos, en este camino que ha trazado para nosotros hoy día ya para la iglesia, hermanos, igual que como para Israel en el futuro, hermanos, no habrá, dice ahí, león ni fiera el cual pueda dañarnos. Hermanos, cuando andamos por el sendero, el camino que Cristo ha trazado para la vida de la iglesia hoy día, hermanos, Satanás no tiene poder para afectar nuestras vidas. Así como en el futuro Israel no va a ser dañado por nada. Hermanos, van a haber 1000 años que Cristo va a gobernar este mundo. Y será imposible para aquella persona que se ha sometido al reino de Cristo de recibir daño alguno. De que sea imposible caminar en pureza y en santidad. Pero otra cosa más, hermanos, en lo espiritual que Dios va a dar. Y que Dios hoy día da a aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Esto, hermanos, es a futuro que dará para Israel, porque ellos todavía le han dado la espalda a Dios y no han vuelto su corazón a Dios. Pero Dios un día los traerá como hoy día está trayendo y nos ha traído a nosotros los gentiles de la oreja, nos ha arrastrado por la fuerza
para encontrar la salvación por gracia en Cristo Jesús. Pero ¿qué más hará, hermanos? Va a dar gozo porque somos salvados. Dice el texto, después de que nos habla que no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Verso 10. Y los redimidos, aquellos que han sido comprados por sangre, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo, alegría y huirán las tristezas y el gemido. Hermanos, el creyente puede vivir en medio de dificultades, hermanos, con gozo y alegría, aún en medio de las aflicciones presentes y los problemas que todavía, hermanos, nos aturden, nos agobian en nuestra frágil humanidad. Pero el poder de Dios, hermanos, en redención, como cuando redima a Israel, hermanos, en el futuro y les dé paz y tranquilidad total, quiero decirte, amigo, quiero decirte, creyente, que Dios hoy día en Cristo Jesús te ofrece alegría, gozo y que va a huir de tu corazón la tristeza y el gemido. Quiero animarle a cada hombre y mujer que busca y teme a Dios. Somos frágiles, somos débiles, solamente como humanos. Tú como un ser humano no te puedes parar en este mundo solo y decir, yo voy a vencer, yo tengo el poder. No lo tienes porque eres débil. Y Dios tiene el poder divino para cambiar nuestras vidas físicamente en el futuro. Pero también tiene poder para cambiar en el presente completa y totalmente nuestra vida espiritual. Y te puedes llenar de santidad y opción de entrar a la presencia de Dios por causa de Cristo y darte felicidad y gozo que traen la salvación y redención que Dios da a tu vida y tu corazón. ¿Por qué no vienes a Cristo Jesús? Los que no le conocen para salvación, pero nosotros los creyentes, para que renovemos fuerzas, para que si estamos débiles, si estamos atemorizados, si el pecado ha ganado en nuestras vidas, dejemos que Dios una vez más nos abrace en su salvación y nos muestre el camino en que debemos de andar. Vamos a ir en oración a nuestro Dios en esta mañana para terminar este tiempo de la palabra del Señor. Padre Celestial, somos seres humanos frágiles y débiles. No podemos, Señor, solos caminar en esta vida, en este mundo. Estamos cosechando toda la tristeza, toda la aflicción, todos los pesares, Señor, por decidir caminar sin ti en este mundo. Y ahora, Padre Celestial, queremos que tu poder divino entre a nuestras vidas más y más profundamente, que nos señalen este camino de santidad, de restauración en nuestras vidas. A los que ya te conocemos, Señor, permítenos andar en santidad y en gozo que tú ofreces al redimido. Y aquella persona, Señor, que no te conoce, ten compasión de ellos. Ten, Señor, la misericordia y la gracia para que puedan, Señor, llegar a conocerte como Salvador y Redentor. Gracias, Padre, por la palabra aprendida en esta mañana. Gracias por todo lo que hemos aprendido desde tu palabra, Señor. Bendícenos ahora, Señor amado. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por estar aquí reunidos. Voy dando una vez más una bienvenida a todos los que han ido reuniéndose en estos tiempos. Gracias a todos los que se han
conectado en este tiempo, en esta mañana del día domingo. Gracias por estar reunidos, mis amados hermanos. Espero que cada uno de ustedes, de los que hemos entrado, estemos aquí disfrutando de la palabra del Señor. Acá tenemos como 15 personas que estamos reunidos. Obviamente son los que están viendo, pero seguramente hay alrededor. Y espero, hermanos, que tu familia esté reunida ahí contigo. Que todos los hermanos estemos ahí reunidos, promoviendo nuestra devoción a nuestro Padre Celestial. Y ahora, hermanos, vamos a alistarnos, vamos a cambiar nuestras Biblias. Vamos a cambiar nuestras Biblias por nuestro tiempo de cánticos, Es una bendición, es un privilegio cantar a nuestro Dios en este tiempo, en esta mañana, y estaremos alabando, adorando a nuestro Dios con algunos himnos en estos momentos. Muy bien, vamos ahora a estar cantando a Dios, mis amados hermanos. Vamos a acomodarnos aquí un momento. Listo, ya creo que estamos. Vamos a estar cantando el día de hoy. Vamos a hablar, hermanos, sobre la resurrección de Cristo. Hay un himno que habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Habla cuando dice Jesús salió con sus discípulos donde había un huerto, dice Juan 18:1, fue en ese huerto en que algunos luego se encontraron con el Señor cuando Él había resucitado. El canto 256, 256, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Precioso canto para entonar en este tiempo, en esta mañana. Bien, espero que estemos todos escuchando y atendiendo y podamos también seguir las notas de este precioso himno para poder entonar en este tiempo. A solas al huerto yo voy. Es escuchar la voz de nuestro Señor y Salvador. Vamos a cantar algo más sobre nuestro Cristo resucitado. Es al Dios al cual nosotros servimos. Al Cristo vivo sirvo, 258. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está.
Qué maravilloso es servir a un Dios vivo. Mucha gente hoy en día sirven y buscan a un Dios que ni siquiera existe. Dios nos ha permitido esto en su gracia maravillosa. Un canto que habla de la gracia de Dios es el canto 147 y nos dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar. La primera estrofa. Cantaremos este precioso canto también en esta mañana. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, grabadas en la cruz, esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alábale su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alábale su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alábale su dulce nombre por la eternidad. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar cantando un último himno en esta noche que habla sobre la palabra de Dios. Es el canto 283. Ya, este último himno a su ley. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Cada estrella Dios ha hecho, Él creó la tierra y mar, no es de toda ciencia, del pasado
tiendes a dudar, dice aquí el canto, a su ley. Gracias, hermanos. Gracias por estar cantando, por estar participando con nosotros en este tiempo maravilloso. Ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de buscar la palabra del Señor. Quiero recordarles, hermanos, estemos orando siempre los unos por los otros, como les mencioné, unos anuncios, hermanos. Estemos orando por hermano Charles, hermana Blanca, para que Dios les siga ayudando con su salud y que Dios pueda fortalecer sus vidas físicas especialmente. Mis queridos hermanos, ahora vamos a estar buscando en la palabra del Señor. Nos toca estudiar el libro de Hechos. Estamos ahí, estado estudiando el libro de Isaías, nuestra felicidad. Y ahora, hermanos, vamos a ver el libro de Hechos. Y hoy día vamos a entrar, mis queridos hermanos, al capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a alistar ahí nuestras Biblias. Yo tengo aquí mi Biblia a la mano para poder estar estudiando la palabra del Señor. Pero hermanos, aquí estamos un ratito acomodándonos para poder estar ya estudiando la palabra del Señor. Una vez más, hermanos, una cordial bienvenida a todos los que estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué estamos viendo, hermanos, en el libro de Hechos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo continuó su obra, avanzó su obra a través de la iglesia local, cómo Dios utilizó la iglesia local y también utilizó a su Espíritu Santo para que la obra de Dios continuara y avanzara. Bien, hermanos, aquí tenemos este precioso pasaje para nuestras vidas en el capítulo 18. Vamos ahora, y para hoy día, hermanos, hemos titulado Dios levanta su obra. Dios levanta su obra. Hermanos, es Dios quien a través del tiempo, a través de los años, ha mantenido un pueblo. Hermanos, Dios decidió muy temprano en la historia del mundo, a coger algunas personas como Noé, levantar un pueblo ahí con su familia, con sus hijos. Aunque más tarde su generación se apartó del Señor, Dios tomó la misma iniciativa para fortalecer una vez más y para levantar un pueblo a través de Abraham. Y lo hizo, lo empujó, y aún el pueblo de Abraham se olvidó de Dios. Terminaron obviamente en Egipto por la dirección de Dios, pero muchos de ellos olvidaron quién era su Dios, y Dios una vez más levantó a su pueblo en Egipto. Y así, hermanos, a través del tiempo y de la historia, Dios ha ido levantando, sosteniendo su obra en diversos momentos y puntos de la historia de la humanidad. Y hoy día, hermanos, Dios sigue levantando su obra, y en el libro de Hechos, el capítulo 18, vamos a ver cómo Dios sostiene y mantiene su obra en estas épocas y en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Dice la palabra del Señor lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, dice aquí la palabra del Señor, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Padre Celestial, te damos las gracias
por el privilegio y la oportunidad de estar una vez más escuchando tu palabra. Atendemos, Señor, a ella. Pon y dispón, Señor, nuestro corazón para escucharte. Tú eres un buen Dios que siempre, continuamente estás alerta a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Te suplicamos, amado Dios, que ahora, Señor, nos permitas abrir tu Biblia, aprender de ti, conocerte más a ti en este tiempo, Señor, en este domingo que te dedicamos para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a aprender, Señor, de ti y a ver cómo estás levantando tu pueblo en el pasado, ahí en el libro de Hechos, y cómo lo estás haciendo ahora. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy tenemos el privilegio de poder leer, compartir este precioso pasaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos dice el texto que ya Pablo había salido de Atenas y estuvimos estudiando la semana pasada que en Atenas el apóstol Pablo estuvo predicando con valor, con vehemencia, con bastante energía, tenía una pasión por la prédica. Había un pueblo, hermanos, idólatra, los atenienses. Tenían muchos dioses y estaba el Dios no conocido, y apeló a Pablo a este Dios, el cual también ellos obviamente adoraban, entre comillas, sin conocerle, para exponer el Dios verdadero del Dios de las Escrituras. Pablo sale de Atenas y se dirige a otra ciudad profundamente pecaminosa y terrible, como son la iglesia en Corinto. No es la iglesia, es el pueblo de Corinto. Y Corinto, hermanos, era una ciudad pues bastante pecaminosa. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, Dios levanta su obra en ese lugar. Sale de Atenas, entra a Corinto y Dios decide levantar una iglesia. Pablo llega, como nos dice la Escritura, y una de las cosas que levanta, hermanos, ahí en la obra de Dios para la ayuda de Pablo es compañero. Y uno de estos compañeros que van a ayudar a Pablo a través del ministerio en muchas ocasiones y en diferentes épocas y tiempos, hermanos, son justamente estas personas que nosotros les conocemos en las Escrituras ya desde hace algún tiempo. Sus nombres no son conocidos a nosotros. Son justamente una pareja de esposos. Él se llama Aquila y ella se llama Priscila. Luego ya más adelante vamos a notar que parece que Priscila tenía un carácter muy vívido, muy activo, y siempre que se menciona primero a Priscila y después a Aquila. Pero el texto nos menciona a estos dos amigos, discípulos, hermanos, que se vuelven compañeros del apóstol Pablo. Oh, hermanos, y el compañerismo es un asunto muy necesario, hermanos, dentro de la obra de Dios. Muy necesario para poder avanzar, para poder seguir en la obra de Dios. Y Dios provee a estas dos personas. Hablando específicamente de Aquila, él era natural del Ponto y él había venido recientemente de Italia. De Italia habían expulsado a judíos. Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, entonces él vino de Italia y Pablo se acerca a ellos, forma una amistad con ellos. Hermanos, ellos en su compañerismo, y esas son las cosas que Dios provee, trae personas que de repente son afines con él, trabajan en la misma cosa. Y en el caso de Pablo, con Aquila y Priscila, ellos trabajaban haciendo tiendas. Ese era, vamos a decir, su oficio. Se dedicaban a hacer tiendas. Qué bendición tener personas afines.
Dios, mis queridos hermanos, una de las grandes cosas que hace, junta a personas que tienen ciertas afinidades para poder conversar, para poder proveer amistad sana dentro de el ministerio. Qué bendición es, mis queridos hermanos, tener amigos, tener alguien con quien compartir nuestras luchas, nuestras necesidades en la obra de Dios, nuestros planes, nuestros deseos. Y justamente aquí aparece Aquila y Priscila para poder ayudar a Pablo. Algunos detalles que me gustaría mencionar respecto de Pablo y su trabajo. Ciertamente, hermanos, Pablo fue un hombre dedicado a la obra de Dios. Pero una de las cosas que él había aprendido a hacer es trabajar. Y él no trabajaba, hermanos, vamos a decir, porque necesariamente esa era la forma en que se debía hacer la obra de Dios. Él quería no ser gravoso, hermanos. Él mismo lo menciona en el Nuevo Testamento en una de sus epístolas, y él quería dar ejemplo de trabajo y no de ser carga, hermano. A los siervos del Señor en estas épocas, en estos tiempos, hermanos, como siervos, como pastores, debemos procurar no ser gravosos, hermanos. Debemos hacer nuestro esfuerzo máximo por nuestras propias vidas, por las personas. Definitivamente, hermanos, si el ministerio Dios bendice y hace crecer, pues hay que dedicarse y darle duro a ello. Pero, hermanos, cuando hay necesidades, no necesitamos estar solamente esperando que los hermanos nos apoyen. Uno tiene que meter la mano para poder a veces generar recursos. Pero, hermanos, yo quiero que ustedes recuerden, lo que hacía Pablo era para no ser gravosos. Usted debe notar algo más en el texto mientras vamos pensando en el compañerismo. Y ahí Pablo está trabajando con Aquila y Priscila, pero cada fin de semana está predicando los sábados ahí, los días de reposo, cada sábado. Pero ocurre algo y quiero que usted note en el texto. Esto no fue el estándar de la vida de Pablo, que trabajaba, vamos a decir, usamos el término secular, no debe haber eso entre los cristianos. Todo es para Dios y de Dios, cada cosa que hagamos. ¿Ya? Entonces, Pablo no era, vamos a decir, su costumbre y era algo que era establecido, sino era por momento y era temporal. Se nota en el texto, después del versículo 2, que está con Aquila y Priscila, verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Como les dije, hermanos, esto fue un momento en la vida de Pablo. Y nota en el verso 5, y hablando de compañerismo, Dios trae otras personas más que comparten amistad con el apóstol Pablo. Son otros dos amigos aquí que llegan a este punto de la historia. Silas y Timoteo. Ellos vienen de Macedonia. Pablo había venido de Atenas, pero ahora Silas y Timoteo vienen de Macedonia. Pero quiero que notes en el verso 5, ahí respecto al trabajo de Pablo, esto es solamente un comentario aparte extra. Aquí el punto importante es el compañerismo que tenía Pablo aquí y tan necesario en la obra de Dios. Pero cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, ¿qué estaba haciendo? Note ahí el texto, verso 5. Pablo estaba entregado, note ahí, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ha habido un momento en la vida de Pablo que estuvo haciendo tiendas y predicando. Pero ha pasado un momento cuando llegan Silas y solamente están llegando Silas y Timoteos, estos amigos que han venido a apoyar la obra de Dios. Pero ¿qué encuentran a Pablo haciendo? Trabajando a tiempo completo. Vamos a decir, ese es un término que creo que usted va a entender mejor.
cuando aquí describe la escritura, y obviamente acá también es muy clara, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Por entero es completamente, ya no estaba haciendo tiendas. Y cuando llegan sus amigos, estos nuevos amigos, Silas y Timoteo, lo encuentran completamente abocado a la predicación. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado? Estos compañeros, Aquila y Priscila, y seguramente otros más que han ido ahí, hermanos, ya vamos a notar que se han ido convirtiendo, pero hermanos, han decidido apoyar a Pablo y ellos están trabajando y ofrendando, orando, proveyendo comida, proveyendo cosas para Pablo, para que Pablo se dedique por completo a la predicación del Evangelio. Hermanos, el compañerismo sí nos anima, sí nos estimula, pero los compañeros también nos apoyamos, nos ayudamos. Ponemos todos los recursos que tenemos a la mano para poder empujar la obra de Dios. Y Dios, hermanos, levanta compañeros como Aquila y Priscila. Y trae más compañeros como Silas y Timoteo. Ya la obra comienza a tomar forma, hermanos, ahí. Y Dios provee 2 personas capacitadas, entregadas para ayudar a Pablo en el ministerio que están desarrollando. Hermanos, Dios hace la obra y Dios levanta personas. Quiero que te preguntes en esta mañana y que consideres esto, ya esta tarde, yo me quedé en la mañana, son las 12:25, pero quiero que consideres cómo es tu compañerismo dentro de la iglesia. ¿Qué parte estás haciendo? ¿Cuánta amistad? ¿Cuánto estás poniendo de tu esfuerzo para la obra de Dios? ¿Cuánto estás poniendo de tus recursos? Dios ha puesto en tu corazón un deseo para hacer la obra de Dios, para acompañar a otros para hacer la obra de Dios, donde sea que estés. Te animo a que lo hagas. Qué bendición tener. Imagínate que el Nuevo Testamento, esta parte, fuera escrito en estos tiempos y se escribiera ahí los nombres en vez de Aquila y Priscila, estuvieran tus nombres, una pareja de esposos, una pareja de creyentes ahí, teniendo amistad con los creyentes que están haciendo la obra de Dios, compartiendo trabajo, otros líderes involucrándose. Hermanos, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen muchos dones y talentos. Ponga sus dones y talentos al servicio de Dios. Júntese, venga, apoye la obra de Dios. Comparte en una u otra forma. Tenga ideas, hermanos, y hagamos como compañeros la obra de Dios. Oh, Pablo, qué tremendo el tener amigos como Silas y Timoteo. Leo versos 5 en adelante, leo versos 6 ahora. Él estaba testificando a los judíos, estoy en la última parte del verso 5, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora en el verso 6, hermanos, va a haber oposición. Y uno necesita compañeros para estar animado, pero había oposición. Los judíos a los cuales les era predicado el evangelio se oponían y blasfemaban. ¿No te pones a pensar que en algún momento Pablo ha tenido una discusión y le han insultado y le han dicho, ese tu Dios no vale, ese Jesucristo es falso, ese Jesús del que tú hablas, ¿cómo va a ser Dios si ha muerto? ¿Dónde está? Cualquier cosa que le hayan dicho y le hayan criticado, tú estás en contra del gobierno, nos vas a hacer mal. Están hablando como judío, estoy pensando ideas como judíos que están hablando. Y quizás Pablo en algún momento, hermanos, se siente desalentado, desanimado. Y a veces uno en su corazón, mientras enseña la palabra de Dios y gente no responde, de repente gente es indiferente y gente de repente se opone, blasfema contra la palabra de Dios. Pero hermanos, ahí la amistad es importante. Pero hay oposición en medio de la obra de Dios. Aunque Dios está levantando compañerismo, Pablo está entregado, gente blasfema y se opone. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos? Una de las cosas que debemos entender, hermanos, en la predicación del evangelio, dice que Pablo se sacude sus vestidos y a estos que están blasfemando, vuestra sangre, dice, sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, hermanos, entiende que ha cumplido su responsabilidad con él. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros no convertimos a la gente. Cuando ya hemos hablado a alguien y debemos quizás insistir, cuando Dios nos dé oportunidad, pero hermanos, tenemos que en algún momento dejar y saber que hemos cumplido nuestra parte y nuestra responsabilidad y avanzar a otros lugares. Y eso es a veces una cosa que olvidamos como parte del avance de la obra de Dios. Necesitamos dejar a quienes no están respondiendo a la palabra de Dios y avanzar con otros. Y es lo que Pablo determina hacer aquí en este versículo. Él dice: estoy limpio de ustedes, no tengo cargo de conciencia, desde ahora me iré a los gentiles. Y sale, hermanos, sale Pablo de en medio de ellos, de esta sinagoga donde estaba yendo probablemente, y se fue a la casa de uno llamado Justo. Hay otro compañero más. Era un hombre que temía a Dios, temeroso de Dios. Y su casa estaba junto a la sinagoga. Pablo ya no va a estar en la sinagoga, aparentemente se aparta de ellos porque hay mucho conflicto, mucha oposición. Pero hermanos, encuentra una casa abierta. Querido creyente, querido hijo del Señor, querido hermano en el Señor Jesús, Iglesia Calvario, ¿cuánto de nuestra casa, nuestras vidas están a disposición de la obra de Dios? Hermanos, hay una gran necesidad de que nuestras casas se abran a que la predicación del Evangelio sea predicado. Algunos se opondrán, algunos blasfemarán, algunos se apartarán, algunos serán indiferentes a la palabra de Dios. Pero quiero decirle ahora, ciertamente ahorita no podemos abrir en forma presencial, pero que tu casa sea un lugar donde toda tu familia esté reunida. Hermanos, nosotros podemos hacer un gran trabajo de compañerismo, un gran trabajo de relacionarnos ahí en el vínculo familiar dentro del hogar y formar, hermanos, ahí un grupo que alabe, que adore a Dios. Con toda tu casa se parte. Quiero animar a cada hijo de Dios hoy día. Sé que todavía no podemos reunirnos abiertamente, públicamente, por X motivos que han venido a nuestra situación, y la situación de cada iglesia es diferente, así que algunas ya están abriendo. Pero quiero que pienses, hermanos, ¿qué tal volvemos pronto todos a reunirnos presencialmente? Pero nuestras casas habrán sido un lugar donde la palabra de Dios ha germinado, donde la palabra de Dios se ha vivido, donde la palabra de Dios es un asunto de continua práctica, de tal manera que cuando ya se abran las puertas de las iglesias, la gente quiera ir, quiera reunirse, quiera compartir. Hermanos, en la casa tenemos un tremendo ministerio, y cada creyente, cada hermano en Cristo Jesús, cada hijo de Dios es responsable de poner a disposición de Dios su tiempo, su corazón, sus ganas, su entusiasmo para tener compañerismo. Quiero animarle. Ahí participe, hermanos, de nuestros cultos regulares que tenemos. Son 3 veces por semana que nos reunimos. Participe, involúcrese. Disponga su hogar para que estos tiempos en que buscamos a Dios sean de un compañerismo entre nosotros. Escribámonos entre nosotros por medio de las redes sociales. Oremos unos por otros, hermanos, ahí fomentando el compañerismo dentro de la iglesia. Hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Me estoy deteniendo mucho aquí, pero vamos a ir avanzando. Dios no solamente, hermanos, levanta compañerismo, pero Él también levanta, hermanos, nuevos creyentes. Nota desde el versículo 6, ya una vez que la gente se opone, ya hemos leído esto, Pablo se sacude sus vestidos y él se va a esta casa,
sale ahí limpio, verso 7, perdón, verso 7. Saliendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y el verso 8, quiero ir al verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, era uno de los que se había opuesto, era uno de los que había blasfemado. ¿Y qué pasó, hermanos? Crispo, este era principal, como el que dirigía la sinagoga, creyó en el Señor, ¿ya? Fue salvado por Cristo, fue salvado por la obra del Espíritu Santo. Él era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, y no solamente él, con toda su casa, hermanos. Movió a la gente, a su familia, a sus sirvientes, y dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mencionar algunas cosas, hermanos. Dios levanta nuevos creyentes en medio de oposición. Y hoy día hay oposición por todos lados, aún oposición, hermanos, en medio de la casa. Pero Dios va a levantar a la gente que Él quiere, hermanos, en estos tiempos. Levantó a Crispo con toda su casa, con todos sus familiares. Levantó a muchos corintios, hermanos. Eso es lo que nos dice el versículo 8, ¿no? Dice, muchos de los corintios, oyendo, creían. No solamente, hermanos, Dios levanta estos nuevos creyentes, pero levanta creyentes con obediencia fiel a Cristo Jesús. No solamente aceptaron a Cristo, pero estaban dispuestos a seguir a Cristo, y una evidencia de ello era el bautismo. El bautismo, hermanos, es un paso de obediencia del creyente. No te hace más salvo, no te hace más santo, pero sí muestra que estás dispuesto a obedecer. Y es algo que Dios estaba haciendo en medio de un pueblo totalmente idólatra, totalmente corrompido, en pecado, en inmoralidad. Dios levanta en medio de la oposición. Dios levanta a personas, a familias, levanta a muchos y levanta a personas que estén dispuestas a obedecer. Pregunto al creyente hoy día, a ti que eres parte de una iglesia local, ¿cómo está tu obediencia? ¿Estás siguiendo paso a paso a tu Señor? ¿Estás obedeciendo? ¿Ya te has bautizado? Excelente, has dado un primer paso, pero otras cosas necesitas hacer. Consulta, conversa con tu pastor. Mira la Biblia, qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes dar a tu Señor. Necesitamos ser obedientes. Y Dios, cuando levanta creyentes, cuando convierte a personas, las hace personas que obedecen a la verdad de Cristo y que son un beneficio para la obra del Señor. El verso 9 es muy gráfico y describe exactamente que de Dios y solamente de Dios es la salvación y la edificación. Ciertamente, hermanos, nosotros hacemos lo mejor que podemos. Tenemos nuestros cultos, podemos implementar diversas cosas, pero Dios salva y Dios edifica. Mira lo que dice el versículo 9. El Señor le habla a Pablo en visión de noche, como en un sueño. No temas, le dice. Sigue hablando, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No tengas temor, porque dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, Dios había determinado salvar a muchos entre los corintios, a pesar de su pecaminosidad, a pesar de su maldad e idolatría e inmoralidad. Pablo, en obediencia, verso 11, se detiene ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Dios decide, te quedas, Pablo, porque gente se va a salvar y gente va a ser edificada. Gente va a crecer. Y la oposición sigue, hermanos. Ustedes pueden notar versículo 12. Galión era procónsul de Acaya. Los judíos se levantan de común acuerdo contra Pablo, lo llevan al tribunal
y comienzan a hablar mal contra Pablo, y el procónsul les hace a un lado. Miren, yo no voy a meterme en estos problemas, si son, dice, cuestiones de la ley, perdón, si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal a ellos, y Dios, hermanos, continuó edificando la obra de Dios, protegiendo a Pablo. Verso 18, quiero saltar ahí. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí en Corinto, después se despidió de ellos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y salen, hermanos, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, parece que le había hecho un voto, tenía un voto, dice ahí, y luego llega a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaba que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y ahí, hermanos, se nota todo lo que está haciendo Pablo. Dios, hermanos, cuando hace la obra del Señor, levanta compañerismo. Dios levanta nuevos creyentes. Pero ¿qué más hace Dios, hermanos, para ir terminando en esta mañana? Dios levanta nuevos siervos. Y espero, hermanos, que Dios levante hoy día de la iglesia, de la gente, hermanos, que estamos aquí sirviendo al Señor, nueva gente que quiera involucrarse para la obra de Dios. Y a partir del verso 24, llega entonces a Éfeso, ya estamos en otra ciudad, ya no es en Corinto. Llega un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Quiero decir unas cosas respecto a esto, hermanos. Apolos es un nombre común y corriente de cualquier persona. Hermano, Dios levanta siervos de personas comunes como nosotros. Y es posible que hoy día Dios quiere estar levantando algunas personas que estén dispuestas a poner su mano en el arado. Yo sé que quizás, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay otras prioridades en la vida, hay otras prioridades para hacer, pero Dios, hermanos, levanta personas, y de repente quiere levantar a alguien en esta mañana, y puede ser tu nombre. Está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte y lo que puedes hacer. Este hombre, Apolos, era un hombre que era poderoso en las escrituras. Oh, hermanos, Dios va a levantar a personas que entienden y comprenden la palabra del Señor. El verso 24 que hemos leído, él no solamente era elocuente, pero era poderoso en las escrituras. Hermanos, este hombre tenía su energía, su capacidad, su poder basado en las escrituras. Él no se basaba en otra cosa más que en la palabra de Dios. Hermanos, Dios va a levantar personas que estén dispuestas a abrir su Biblia, a leer y a vivir y a enseñar de ella. Otro detalle, hermanos, que a mí me gustaría compartir, hermanos, que necesita haber pasión en nuestro corazón. Pablo, hermanos, había sido instruido en el camino. Voy a mencionar sobre este asunto, pero él dice, era siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, dice el texto, el respecto al bautismo de Juan. Él, hermanos, de repente no era instruido en todo el conocimiento, pero tenía una pasión para predicar. Bueno, no necesitamos conocer la totalidad de la verdad. Pon tu pasión, tu vehemencia, hermanos, toda esta energía que tenemos para que la palabra de Dios sea predicada. Hay necesidad hoy día. Pero también, hermanos, Pablo tenía disposición, porque él, hermanos, fue instruido. Él tenía la disposición también para poder escuchar a otros. Quiero que notes, aparte de el verso 25 aquí que estamos leyendo, que él había sido un aprendiz. Apolos, hermanos, noten el verso 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando solamente de lo que ya conocía, pero
Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, y Priscila y Aquila aparecen en este lugar, ¿no? Están en Éfeso, le toman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. Hermanos, y Apolo no es un hombre soberbio, no es un hombre orgulloso, conoce la Biblia, pero sabe que hay cosas que desconoce, no sabe todo. Tiene una pasión, hermanos. Él es un predicador elocuente. Es bueno cuando él expone la palabra de Dios, pero hay cosas que desconoce. Pero tiene disposición de sumisión, de aprendizaje, de humildad. Hermanos, Dios levanta siervos que sean humildes. Hermanos, Apolos no los mira con desprecio a estos hombres que hacen tiendas. Son creyentes sencillos, pero le llaman, le invitan, y Apolos está dispuesto a aprender. Y aprende, hermanos. Hermanos, tiene que haber, hermanos, gente dispuesta a aprender. Aprender de otros, sean quienes fueren, tiene que haber disposición y sencillez para nuestras vidas. Y hermanos, cuando Dios levanta este tipo de siervos que tengan poder en las escrituras, que sean gente común como Apolos, pensando en el nombre, que tengan poder y dependencia en las escrituras, que tengan pasión por la predicación, pero que tengan también disposición, hermanos, esto va a ser de bendición para otras personas. Mira cómo termina aquí el texto. Y ahí vamos a estar concluyendo, hermanos, la enseñanza el día de hoy. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, dice, hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Llegando allá, llegó a Acaya. Noten lo que dice: fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Hermanos, cuando Dios levanta personas del común de la gente, como Apolos, como Juan, como Pedro, como Jorge, como tu nombre, hermanos, Dios puede levantar, y creo que está dispuesto a levantar personas que estén dispuestas a conocer, a profundizarse en la palabra de Dios, a que tengan una pasión para hablar por otros, pero que tengan también la disposición y la sumisión de aprender, y será de bendición para otros. Querido creyente, es tiempo de que miremos y levantemos nuestra mirada. Los campos están blancos. Hay tanta necesidad de la palabra de Dios. Dios necesita de nuevos siervos. Y si Dios te está llamando y te está tocando en este día, no le rehuyas. Pon tu energía, tu fuerza, tus días para cumplir este ministerio. Que el Señor nos ayude a ser los hombres y las mujeres que Dios espera para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo precioso de la predicación de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por este precioso día y todo lo que hemos aprendido, Señor, para contigo. Hemos visto nuestra fragilidad, hemos visto, Señor, el poder tuyo en el libro de Isaías. Hemos visto cómo tú levantas, Señor, la obra de Dios. Traes amigos, gente que quiera colaborar. Oh Padre Celestial, no solamente haces eso, tú, Señor, conviertes a la gente. Salvas personas, Señor. Tú levantas nuevos creyentes que están dispuestos a obedecerte. Y en la iglesia, Señor Calvario, has levantado personas que han creído en ti. Has salvado personas, Señor, y te agradecemos. Y estás haciendo esta obra, Señor, en otras iglesias locales. Pero también, Señor, estás levantando personas que desean servirte. Padre, levanta hombres, mujeres como Apolo, Señor, hoy día. Y si hay alguno, Señor, que está hoy día escuchando, está sintiendo que Dios le está empujando, alzando para que vaya a hacer la obra de Dios, Señor, que disponga su corazón para hacerlo. Te agradecemos, Señor amado, por todas estas cosas que hemos aprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ciertamente hay diversas cosas que hoy día nuestro país necesita. Seguramente necesita un buen presidente,
Seguramente necesita médicos, policías, abogados. Pero Dios, sobre toda cosa, quiere gente que esté dispuesta a servir con la palabra de Dios. Anímate. Anímate, dispón tu corazón para servirle. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Quiero agradecer a todos los amigos, a todos los familiares que han entrado, a cada creyente esta mañana y a tarde en esta noche. Sigamos orando por nuestro querido Perú. Lo necesita nuestra patria. Oremos por el nuevo presidente. Oremos por las familias que están pasando dificultades, en forma especial Charles y Blanca, por favor, la familia Torres, estén orando por ellos. Y en esta semana, hermanos, nuestra hermana Lidia va a estar de cumpleaños el día miércoles, justo el día de nuestro culto. Ella va a estar, nuestra hermana, me equivoqué, nuestra hermana Lidia es, nuestro hermano Edgar Calderón. Ya ahí leí mal mi anuncio. Hermano Edgar Calderón, un apreciado hermano ahí en Cristo Jesús, uno de los primeros que vino para apoyar la obra de Dios. Edgar Calderón va a estar cumpliendo este día miércoles. Bueno, que el Señor te bendiga y esperamos tenerte también como cada culto que te reúnes y das tus saludos. A todos los que han participado, muchas gracias. Nos veremos, como usted sabe, hoy día a las 6 de la tarde. Cada domingo nos reunimos a las 11, a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche para seguir aprendiendo y estudiando de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy a las 6.